En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura del Senado. Eh, Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Llegaron 4 oficios a la comisión. Uno del ministro de Agricultura con el que da respuesta a la situación de la ex asesora legislativa del ministerio. De la subsecretaria de Hacienda con el que atiende solicitud de esta comisión en orden a que en el próximo proceso de reavalúo de predios agrícolas se tomen las medidas para que los pequeños productores agrícolas no se vean perjudicados por aspectos que tiendan a sobrevalorar sus tierras y que no se relacionen con su actividad. Del Servicio Agrícola y Ganadero con el que informa sobre el rechazo de ingreso de manzanas enviadas a Perú, y 2 oficios de información de la Subsecretaría de Agricultura correspondientes a las glosas 16 y 17 del programa 01 respectivamente, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2024. También un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el analista señor Paco González, denominado Huevos de Gallina Feliz, Unión Europea, España, Australia, Estados Unidos de Norteamérica y Argentina. Asimismo, han llegado 3 solicitudes de audiencia. Una de la Fundación BEC para presentar su opinión respecto al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario con el objeto de establecer normas sobre la trazabilidad del huevo y la certificación de huevos de gallina feliz o libre. Otra de la Asociación Gremial Espirituosos Chile para presentar su opinión respecto al proyecto que modifica la ley 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 20 bis de la ley 19.925 a las bebidas alcohólicas que se señalan. Y finalmente, la Federación de Productores de Fruta de Chile, en que reiteran audiencia para tratar el tema de System Approach. Así también llegó una carta del abogado Paulín Silva, ex asesora legislativa del Ministerio de Agricultura, en la cual aclara y rectifica los puntos señalados en una nota publicada en el diario El Mercurio del Paraíso y en las declaraciones del honorable senador señor Fidel Espinosa, vertidas en la sesión del 20 de marzo del presente año, instancias que a su juicio reproducen falsedades e imprecisiones que resultan abiertamente lesivas a su honra como profesional y persona. Y finalmente una invitación del Ceremi de Tarapacá en que reitera la participación en la cumbre Camelia a celebrarse los días 12 y 13 de abril en la región de Tarapacá. Eso sería, señor presidente, en materia de cuenta. Eh, Muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta, ¿algún comentario? Muy bien. Le damos la bienvenida al señor ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela, a la directora de ODEPA, señora Andrea García, al asesor jurídico, señor Javier Palominos. También está la señora Jenny Llanos, coordinadora nacional de Viñateros de Chile, y el señor Fernando Medina, vicepresidente de la Agrícola Central. Eh, Senadora Sepúlveda. Mario. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, a la directora, a los asesores, a los parlamentarios, a todos y todas. A ver, yo recibí una invitación, también la recibieron ustedes, a la FIDAE, ¿no? Y a ver un equipo especializado, Ordance SPA, ¿no? De equipos que tienen que ver con combate contra los incendios. Entonces son aviones especializados de combate contra los incendios y yo voy a ir y quería informar a la comisión por si alguna otra persona de la comisión, del gobierno, quien estimen conveniente, puedan acompañarme en la visita. Son equipos, al parecer, ¿no es cierto?, con muy especializados. Vamos a tener un recorrido de 45 minutos para chequear y revisar la última tecnología en combate de incendios en aeronaves. Entonces, si alguien nos quiere acompañar, yo feliz que eso ocurra. Y si no, entregaré mañana a las 11 de la mañana. Y entregaré, si alguien no puede acompañar, entregaré toda la información que corresponda a esta comisión. Eso, presidente. Perdón, ¿la visita cuándo es? Mañana a las 11 de la mañana. Perfecto. Así que los que me quieran acompañar, yo tengo mucha expectativa, no sé si, Organizémosla. no sé si será interesante o no, Sí. pero por lo menos si No está en sé. la FIDAE y todo, yo creo que a lo mejor debe ser algo
interesante desde el punto de vista tecnológico para poder chequearlo. Presidente. Es una buena oportunidad, senadora, para acompañarla. Yo creo que es muy importante también que vaya la gente de CONAF, que yo creo que son los especialistas, así que debíamos tener una coordinación para poder asistir. Pero, ministro, de la palabra. No, por supuesto, le vamos a coordinar con Pablo Lobos, que es el gerente de incendios, para que la acompañe o parte del equipo. Bueno, Ya. Senador Flores tiene la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, presidente, en puntos varios, la verdad. Tal como se lo comenté ayer, estamos muy preocupados en general, y me imagino que quienes son miembros permanentes de la Comisión de Agricultura con mayor razón. Y aquí estoy hablando por las organizaciones de agricultores, de todo tipo de tamaño y en todo el país. Me refiero a el nuevo proceso de reavalúo agrícola. Recuerdo perfectamente el debate que hubo hace unos 3, 4 años atrás, cuando en la Comisión de Agricultura de la Cámara invitamos al ministro de Hacienda de la oportunidad y no fue una reunión, fueron varias y no fueron fáciles. Y no fueron fáciles porque el gobierno de la época, con el ministro Briones en ese momento, eh, intentó imponer un sistema de tributo de la agricultura, particularmente afectando a la mediana y a la pequeña. Respecto del fin de la renta presunta, y habían varios otros elementos allí bien complicados, ante lo que al final y a la vista del impacto que generaba, hubo un acuerdo con plazos diferidos. En este contexto, presidente, y me alegro mucho que esté el ministro presente, porque es un tema que va a impactar directamente bajo la línea de flotación de muchos agricultores. En su momento, el reavalúo tenía un principio y un criterio del valor del suelo en el mundo rural que no tiene nada que ver con la producción agrícola, absolutamente nada. El valor del suelo cambió por cuestiones inmobiliarias. Ese era el concepto original de ese reavalúo, por lo tanto, quedó gente de INDAP fuera porque les cambió el techo, o sea, automáticamente sobrepasaron el número de UTMs que son lo que le permite ingresar al INDAP por el solo hecho de que por el valor de la tierra en el nuevo cálculo definitivamente queda fuera. Y el aumento de capital que él tenía no tenía nada que ver con el rubro que históricamente producía. Yo traigo esto, presidente, no voy a entrar en más detalle, para que si usted lo tiene a bien y la comisión también, puedan invitar al ministro de Hacienda. Este es un tema extremadamente delicado en el momento que están viviendo los trigueros, lo que están viviendo los pequeños agricultores en términos generales. Sumado al cambio climático, le vamos a caer encima todavía con una carga tributaria importante. Eso es uno. El segundo tema, presidente, y ayer lo veíamos en la Comisión de Seguridad. Lo vimos la semana pasada en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad respecto de la macrozona norte. Estamos muy preocupados y algo que ya hemos dicho en esta comisión. El ingreso de contrabando, habíamos pensado, tal como se nos informó en la sesión de Arica y Parinacota, que podía ser por pasos no habilitados estas 400 toneladas detectadas con plagas. No son 400 toneladas detectadas de contrabando, son 400 toneladas con plagas, distintas plagas. La información que tenemos, yo no voy a entrar en mayores detalles, pero la información que tenemos es que no es solamente por pasos no habilitados. Los pasos habilitados están permitiendo contrabando. Y ojo con la acusación que estoy haciendo, no es una afirmación, es una acusación. Entonces, yo voy a pedir que esto se investigue, presidente, ver cuál es nuestra capacidad. Y lo que hoy día tenemos, y aquí el senador Durana lo sabe perfectamente, lo tratamos el lunes en la Comisión de Seguridad, también con el senador Insulza, es que hay funcionarios que terminan a las 5 de la tarde, con pasos de 24 horas. Entonces, si no tenemos funcionarios del SAG, si no tenemos funcionarios de aduana, bueno, hay algunos que esperan para poder pasar. Ojo con esto, porque tenemos un problema súper serio, que es un problema sanitario, es un problema de evasión tributaria, es un problema de contrabando derechamente que está ocurriendo en la puerta norte de Chile, pues. Entonces aquí tenemos que ver qué resolvemos. O se cierran los pasos a las 5 de la tarde con todo el lío que genera, o le colocamos funcionarios para las 24 horas que se requiere el equipo completo. Pues, y esto estoy hablando del SAG y estoy hablando de aduanas, particularmente. Carabineros está, Interpol está,
pero los demás parece que no, po. Eso es lo que nos están informando. Entonces, es muy delicado porque esto golpea directamente no solamente la economía regional y nacional, sino que impacta en el riesgo sanitario. Eso es todo, presidente. Pido Eh, que se tomen acciones. Gracias, senador. A ver, senadora. Ah, ¿no? No, senadora Sepúlveda. Ya. Muchas gracias, presidente. Mire, yo en relación a lo que plantea el senador Flores, ¿no? De lo tributario, hay un compromiso del ministerio en relación a la modificación de la ley del INDAP, porque ya estamos al debe. Entonces, los 3.500 unidades de fomento de activos, que son los que se necesitan, o el máximo, ¿no? Ya tenemos una glosa permanente prácticamente que estamos todos los años tratando de que se actualice. Entonces, ahí por lo menos llevamos 5 años en donde deberíamos tener actualizado la ley del INDAP, a lo menos en esa cifra, ¿no? A lo menos en esa cifra. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué se producen las parcelaciones? Bueno, esta es una razón, pues. Esta es una razón por la cual se producen las parcelaciones. Entonces, yo espero, ¿no? Si uno le entrega herramientas a los agricultores para que el peso sea menor, lo que lo que planteamos ahora, ¿no es cierto?, de la carga tributaria, pero también todas las ayudas del Estado, bueno, ¿qué le queda al pequeño agricultor? Vender, pues. Entonces, creo que esa es la diferencia. Uno no puede prohibir la parcelación y no entregar ninguna herramienta para que los agricultores puedan, las inmobiliarias es otra cosa, pero un pequeño agricultor que quiera vender, yo digo, bueno, ni siquiera pueden tener jubilación la esposa del agricultor, po, porque es dueño de una parcela. Entonces también a las mujeres que son esposas de los agricultores le quitan la posibilidad de tener ese beneficio. Entonces, ese por una parte, y lo en relación a lo del SAC, ¿no? Y aduana, bueno, son las condiciones en que están los funcionarios del SAC hoy día. Son las condiciones en que trabajan los funcionarios. Nosotros incluso deberíamos ir a qué es lo que está pasando en las aduanas, en las condiciones en que están en los lugares, las casas, en los lugares donde tienen que alojarse. Recibimos denuncias aquí, tanto en la Cámara de Diputados como acá, de las condiciones que tenían que manejarse físicamente, a diferencia de lo que ocurre en aduana. O sea, es el mismo Estado con una diferencia abismante en términos de salarios, de bonificaciones de fiscalización y además en las condiciones que tienen que estar las personas y los funcionarios fiscalizando. Entonces creo que también hay que echarle una miradita, ¿ah?, a cómo está en ese presupuesto y poder y asociarlo con la seguridad. O sea, hay asociarlo. Si estamos incorporando más recursos a las fiscalías, como lo hicimos ayer, más recursos a carabineros, bueno, también tenemos ahora con la Policía Marítima hoy día en la tarde, ¿ah? Entonces, hoy día deberíamos hacer lo mismo también con aduana y fundamentalmente, bueno, eso pertenece al Ministerio de Hacienda, están bastante mejor que los funcionarios del SAC, presidente. Eso, y es para el ministro la observación. Senador Durán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, en función de lo que ha planteado el senador Flores, efectivamente, y lo conversábamos antes del inicio de esta comisión, es grave la situación de la mosca a la fruta y fundamentalmente porque se está generando a través del contrabando y a través del paso indiscriminado eh, por lugares irregulares, pero bueno, también se puede generar esta situación por los controles que están establecidos. Yo he puesto a disposición de la Comisión de Agricultura en el chat de la comisión la presentación que hizo la Subsecretaría del Interior con respecto a los cronogramas que se han establecido para la apertura de frontera durante las 24 horas y el incremento de funcionarios que va a haber de parte de la Policía de Investigaciones, de Aduana, del SAC. Esto está estipulado a partir del 15 de mayo para que obviamente esté en conocimiento de ustedes. No obstante, el aumento de funcionarios y toda la voluntad de mejora de habitabilidad, tiene que haber un control mucho más exigente. Nosotros esperamos la próxima semana, a través de la Comisión de Seguridad Pública, presentar un proyecto o definir si es que desde el punto de vista administrativo le entregamos mayores facultades al SAC.
porque aduana tiene mayores facultades que las que tiene el SAC y muchas veces no hayamos que hacer cuando encontramos un camión que viene con frutas, verduras, hortalizas, que es de contrabando. Y la verdad que nadie se hace cargo del camión y queda en una situación de abandono en la zona. Así es que yo agradezco, senador. Obviamente que es un tema importante. La mosca de la fruta ya llegó a la zona centro y sur. En la sesión pasada se mencionaba que hubo ya una inversión de cerca de 15.000 millones por parte del gobierno para atacar la mosca de la fruta. Y la verdad que no hemos sentido ningún efecto que disminuya. Y lo más probable es que se vayan a pedir una cantidad similar de recursos. Entonces, bueno, creo, por lo menos en el caso de Arica, hemos tenido reunión con el delegado presidencial y con todas las autoridades que están a cargo de la seguridad para evaluar el tema del contrabando, también desde el punto de vista agrícola, pero es una situación que espero que nuevamente no tengamos que vivir lo que se vivió en Arica en los años 80, en que pasaba una avioneta. eh, Tirando Malatium, que era el producto químico y que después tanto daño también provocó a los habitantes de la ciudad. Sí, sí. En segundo lugar, señor presidente, me ha escrito la diputada por Ñuble, la señora Marta Bravo, eh, que me pide que el sindicato de Prodesal pudiera exponer en la Comisión de Agricultura. Ellos expusieron en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y por lo tanto yo quisiera pedir el acuerdo para que en definitiva ellos también pudieran exponer a Canarica. Y por último, quisiera pedir que el 1 de abril del 2024 se dio a conocer en la cuenta que habría sido aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de ley número 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la ley 19.925 de las bebidas alcohólicas del boletín 16.606-01. Estas disposiciones del artículo 40 bis de la ley, lo que se pide es que no se apliquen a aquellos productos que hayan sido comercializados antes del 7 de julio, que es la fecha en que efectivamente ingresa a regir, porque quedó un vacío en la norma. Entonces, todos aquellos que hayan sido comercializados antes del 7 de octubre, imagínense la cantidad de acciones que habría que desarrollar o cómo finalmente se puede generar este punto transitorio. Dado que la fecha del 7 de julio está a la vuelta de la esquina, yo pido, señor presidente, con el acuerdo de la comisión, si le podemos ver la posibilidad de incorporarlo en la tabla de manera urgente, ojalá hoy día. Gracias, presidente. Senador, tengo entendido que ese tema está resuelto, lo vamos a tener en consideración para ver qué podemos realizar. Quiero responder referente al oficio, a un ordinario que llegó, perdón, más que responder, de acuerdo al revalúo de los predios agrícolas, la Subsecretaría de Hacienda nos mandó el ordinario número 425 para que la Secretaría se los va a hacer llegar para estudiarlo, lo analizamos y vemos cuál es la acción a seguir a futuro, porque yo creo que es un tema muy importante y yo tengo entendido que tiempo atrás algo se había conversado este tema, yo pensé que se había resuelto, lo había resuelto el Servicio de Puestos Internos, porque parece que ahí había una falta de, llamemos, de la forma de haber hecho llamemos, los cobros. Había un error, me da la impresión, y parece que nunca se solucionó como está hoy día, otra vez en noticias esto. Senadora Aravena, ¿usted también sabía algo del tema? Sí, Sí. por eso mismo estuvimos ambos en reuniones durante casi 2 años, varios senadores con algunas agrupaciones nacionales relacionados justamente con este tema, a tal punto que debe saber el ministro, ellos finalmente presentaron, están en un juicio que todavía no se resuelve, pero que se acogió en relación a justamente que se hace una evaluación y reevalúo con funcionarios en la época del COVID. No sé si usted se Correcto. recuerda Sí, que fue sí. re complicado porque en algunos casos se tomaron los valores comerciales de la CONADI y también se fue, dado que no se pudo ir a terreno, se trabajó con los valores
digamos, de los bancos, las hipotecas de banco. Entonces, la verdad es que no hubo ese trabajo, digamos, de terreno tan acucioso que se hacía todo el tiempo. Y esto, digamos, redundó en un aumento de valores, principalmente, voy a hablar por mi región, en Ercilla, que eran terrenos que en esa época muchos estaban usurpados, que eran improductivos ya hace 20 años y se aumentó hasta en un 400% los terrenos. Entonces ya viene un problema de arrastre del último reavalúo. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros leamos lo que nos han enviado, pero trabajemos y ojalá invitemos a algunos gremios, si a usted le parece, para poder comprender un poco primero qué pasó con este proceso judicial que estaba en marcha hasta el año pasado, fin de año, y hoy día cómo están viendo esto, porque me da la impresión que nuevamente estamos Sin subiendo duda. y que no dice relación con lo real. Eso. Sí, Gracias, no, presidente. por eso revisemos bien el oficio que nos envía la subsecretaría y vemos qué acción seguimos con posterioridad. ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo que invitemos a los gremios para hacer un buen diagnóstico, pero después poder invitar a la subsecretaria. Sin duda. Yo creo que es bueno que ella, Sí, claro, pero que pueda venir la subsecretaria de Hacienda, que es la que nos envió esto, el Servicio de Impuestos Internos, ojalá, ¿no? Pero para saber qué es lo que está ocurriendo en forma eh, explícita con la solución. senadora, por eso el oficio este se le va a hacer llegar, lo revisamos bien y vemos cuál es la acción a seguir. ¿Les parece? Ya, a mí me gustaría colocar en el punto número 1, secretaria, porque es una votación muy rápida, porque tenemos también unos invitados y hay un invitado que tiene alguna urgencia, por eso me gustaría colocar el primer punto, porque creo que es muy rapidito, estamos bastante de acuerdo, entonces, para que lo votemos en general. Secretaria, tiene la palabra. Ya, muy bien. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario con el objeto de establecer normas sobre la trazabilidad del huevo y la certificación de huevos de gallina feliz o libre. Senador Durana, ¿cómo vota? A favor. Hasta luego. Eh, eh, Senadora Flores. Sepúlveda, no vota él. No No. vota. Perdón. senadora Aravena, A favor. señor presidente. A favor. Sí. Ya, 4 votos a favor, queda aprobado por unanimidad. Perfecto. Habría que fijar un plazo interno en la comisión para presentar indicaciones. Sin duda. ¿Qué plazo les parece a ustedes indicaciones para poder o recibir algunos invitados también? ¿Sí? ¿Les parece a ustedes unas 2 semanas? ¿2 semanas? A la vuelta de... Perfecto. La primera semana de mayo. Ya, habían pedido una audiencia, el Vegetanos lo van a Sí, hacer. vamos a invitar personas, pero yo creo que eh, Ya, un plazo de indicaciones para que revisemos y recibir invitados. ¿Pasamos al segundo punto, secretario? ya, pero ¿para cuándo quedamos? ¿Para el 29? No, la primera semana de mayo. Ah, ya, la de mayo. Esa es la primera semana de mayo. El 6 de... El 8 es Para el 6, las indicaciones presentadas el 6 de mayo. para Correcto, el 6 de resto mayo. agenda. ¿Sí? 12 horas la Secretaría de la Comisión. Perfecto. Ya. Segundo punto. Pasemos al segundo punto. Ministro, tiene la palabra. Muy breve, solo el titular general. Por cierto, apoyamos este proyecto del etiquetado del huevo, eh, pero queremos conversar con los equipos técnicos porque como eso hay que certificarlo, Correcto. porque no son hartos actores en todo el país, entonces tenemos que estudiar cómo INDAPSAC pueden cumplir un rol de acreditar y certificar a pequeños, pero hay también varias empresas y como ustedes saben, por la eficacia y las limitaciones que tiene el Estado, como ocurre en otras áreas, eh, hay que crear un sistema de certificadoras donde los privados ya medianos más grandes puedan aspirar a eso, ¿no? Correcto. Por los temas con tal, tener los recursos para hacer cumplir esta ley. Sí, estimados senadores, ¿les parece formar una mesa de trabajo con los asesores nuestros más el Ejecutivo para ir haciendo todo el avance de la discusión? Como también, ministro, a lo mejor aquí hay que hacer alguna consulta internacional, si es así, a lo mejor valdría la pena hacerla, no sé, yo la verdad Eso que sí. sí,
Ya se pidió. ¿Se presentó? Ah, de acuerdo. Ah, perfecto. Perfecto. Ah, ya. Perfecto. Ya, entonces pasemos a... Se nos hace volver a tiene la palabra. Mire, a mí siempre lo que me preocupa es que nosotros vamos creando leyes, ¿no? Y vamos incorporando funciones a los organismos como el INDAP y el SAI, vamos colgando, ¿no? O este arbolito de Pascua que a mí me complica porque al final son los mismos, más funciones, pero tienen menos capacidad y vamos incorporando además, no el INDAP, va a ser los PRODESAL los que van a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, y no hay ninguna retribución adicional a esos funcionarios, ninguna. Entonces creo que ahí hay algo que tenemos que estudiar, Sí. presidente, y a los asesores y al ministerio que eso se coloque en la palestra, ¿no? Porque están cansados ya, se inventa una ley, no sé cuánto, allá está, ahí otra vez el SAC, el INDAP, el PRODESAL. Entonces creo que ahí hay que estudiar alguna fórmula o de tener empresas privadas que lo puedan hacer con un subsidio del Estado, ¿ah? O se incrementa el subtítulo 21, ¿ah? Para poder tener más viáticos, para poder tener más horas extra, para poder entregarle mejores condiciones a los funcionarios. Yo tengo un compromiso con las dos instituciones de no seguir armando este árbol de Sí, Pascua que se va a caer solo. ¿Mm? Senadora, frente a esa materia del tema laboral, yo creo que es una responsabilidad del Ejecutivo. Yo creo que nosotros aquí tenemos que tratar de legislar y ver cómo avanzamos, pero en temas de remuneraciones, de organización interna, ya que hay que traspasar la responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros aquí queremos avanzar, queremos hacer lo mejor para el país y yo creo que el Ejecutivo tiene que ser capaz de poder ver cómo funciona con su personal, cómo lo modifica, cómo lo trabaja, cómo lo pide la modificación presupuestaria. Así que yo pasaría esa responsabilidad al Ejecutivo. Discúlpeme. Sí, perdón, ahí yo... Ya, senadora Aravena. Ya, solo para aclarar un punto, el proyecto no incluye a los micros. Eso digamos, disminuye bastante la presión sobre la certificación, entendiendo que los que venden en el supermercado no son microempresarios, no son gente más grande. Eso en primera instancia. Y lo otro, recordarle al ministro del equipo que hicimos un trabajo tan bonito con la ley apícola. No sé si se recuerdan que al final fueron los organismos como las universidades los que finalmente certifican algunos aspectos de la calidad de la miel. Entonces, en el fondo ya se hace un trámite nomás. La universidad de alguna manera hace la intermediación de un proceso que podría facilitar el que ellos reconozcan la trazabilidad y no necesariamente que cada funcionario. Eso es independiente de lo que dice Alejandro, y efectivamente, y el ministro sabe y se hizo un esfuerzo enorme el año pasado por mejorar las condiciones de los funcionarios, pero no ha sido fácil. El Ministerio de Agricultura históricamente ha tenido presupuestos bien precarios, y eso es un tema más de política de Estado de todos los gobiernos anteriores, en donde ha sido difícil mejorar las condiciones laborales de nuestra gente. Y hoy día tenemos un desafío con el Sennafor, en donde nuevamente va a haber que incorporar recursos para el tipo. Senadora, Así que yo solo eso, sí, presidente, que ahí hay una alternativa. sí, senadora, me preocupa lo siguiente, porque tenemos un invitado que tiene una complicación de tiempo y por eso me gustaría pasar a mí al segundo punto, secretaria, para poder darle la palabra al invitado para liberarlo. Eh, Sí, yo sé, senadora, que tenemos todo derecho a hablar, pero también tenemos que tener respeto por los invitados. Ya, 30 segundos, senadora. Mira, incluso menos. Yo lo único que le digo que yo no comparto lo que usted plantea, porque cuando estamos legislando nosotros tenemos que ver con la ley, sino cómo se implementa esa ley. Y esa ley se implementa precisamente a partir de los funcionarios. Por eso es que te estaba planteando esto, mi complicación y mi duda, al propio ministerio. Pero es algo que nosotros tenemos que ver permanentemente, cómo estamos cargando con nuestras leyes, lo mismo que ocurre con los municipios. Es Sí, sí, senadora, yo entiendo perfectamente el punto, pero no es, la responsabilidad es del Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que solicitar aumento de presupuesto para el próximo presupuesto que tenemos, estudiar y que él tiene que trabajar y pedir las personas que necesita para cumplir la legislación que le estamos, llamemos, anexando. Secretaria, pasemos al segundo punto, por favor. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro primero de la ley 17.105 con el objeto de precisar los productos que no se consideran vino y que están impedidos de utilizar dicha denominación. El objeto de la iniciativa, por lo tanto, es prohibir expresamente la denominación vino en los productos derivados de la fermentación de uva de mesa.
Este proyecto está originado en una moción de los senadores señora Alejandra Sepúlveda y Paulina Bodanich y señor Juan Castro Prieto, José Miguel Durana e Iván Flores. Está en primer trámite constitucional y en trámite reglamentario en general y en particular. No Ya. tiene urgencia ni normas de quórum y está estructurado en un artículo único que modifica 3 preceptos de la ley 18.455. Ya para estos efectos se ha invitado al señor Fernando Medina Vogel, vicepresidente de Agrícola Central, y a la señora Jenny Llanos, coordinadora nacional de Viñateros de Chile. Ya, gracias, secretaria. Estimado ministro, le damos la palabra a don Fernando Medina primero para liberarlo porque estamos aquejados de tiempo. ¿Le parece? Tiene la palabra don Fernando Medina. Muchas gracias, senadores. Buenos días a toda la comisión. Si me permite, presidente, quiero un poquito referirme primero a las palabras del senador Flores, dado que esto es como un déjà vu, lo mismo que vamos a discutir de la ley de alcoholes. El tema del reavalúo agrícola lo vimos en esta misma mesa hace 4 años atrás. Estimado Fernando, se escucha un poco mal, con una especie de eco. Debe haber un micrófono más encendido. No, no tenemos más micrófonos encendidos. ¿Me escuchan? Hablo más despacio, mejor. A ver, ¿Me escuchan bien ahí? ¿O está muy lejos el micrófono? Un momentito. Vamos a acercarnos a la cámara entonces. Está con, ¿ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Perfecto. Le decía que este mismo tema del reavalúo agrícola lo discutimos en esta misma comisión hace 4 años atrás aproximadamente. Y el tema es muy simple. La ley de avalúos agrícolas dice que el avalúo se hace respecto de la capacidad productiva del suelo y entrega normas que se aplican en Estados Unidos. O sea, la capacidad productiva del suelo. En ninguna parte habla del valor comercial. Y como es muy difícil eso, simplemente el avalúo anterior pusieron el valor comercial. Y eso dejó fuera a la gente de INDAP en muchos casos y obligó a subdividir predios también porque se pasaban de las 3.500 UF. Yo creo que el tema es que se cumpla la ley. La ley de evaluaciones dice claramente que se en base a la capacidad productiva del suelo. En ninguna parte se refiere al avalúo comercial. Eso respecto a eso. Respecto de las pasos fronterizos, también es un déjà vu. En esta misma comisión discutimos hace años atrás, cuando estaba entrando el maíz argentino, se le acusaba de dumping, porque venían mezclados con soya. Bueno, en la aduana, en la frontera, no había cómo sacarle la muestra al camión. No había cómo sacar la muestra del camión que venía con este producto granel, entonces pasaba como maíz molido o como mezcla de alimentos, cuando lo que venía era maíz molido con 5% de soya. Y de esa forma se bypaseaba nuestra legislación y toda la ley y toda la pelea que se dio con el tema anterior. Bueno, respecto de la ley de alcoholes, ¿no es cierto? De nuevo, otra vez, ya llevamos muchos años como Agrícola Central y les agradezco muchísimo que hoy día estemos de nuevo discutiendo esto y espero ahora sí, en forma definitiva. Desde el año 2011 que estamos nosotros preocupados de esto, con un informe que se solicitó a la Contraloría respecto de cómo el SAC fiscalizaba la producción de vino y comercialización en la región del Maule, y el informe de la Contraloría fue categórico. Simplemente no se hacía lo que había que hacer, no se cumplía la ley, y ahí partimos con todo un trabajo, ¿no es cierto?, para poder defender, ¿no es cierto?, la producción vitivinícola honrada, ¿no es cierto?, la que hacemos los productores con uvas viníferas y que lo hacemos con baja producción. Nos interesa tener calidad, ¿no es cierto?, nos interesa que nuestro país se desarrolle y se vea en el mundo como un productor de los vinos que producimos, que sin duda son de los mejores del mundo. Y este tema de la uva de mesa, que es una competencia absolutamente desleal, ¿no es cierto?, es un desecho que se fermenta y que en el camino se transforma en vino, ¿no es cierto?, y que se vende como vino, incluso teniendo color y como vino, por ejemplo, como Chardonnay en el caso de la uva de los vinos blancos, o Sauvignon Blanc, o como Cabernet Sauvignon en el caso de los tintos. Eso se resolvió por la ley que regulara el etiquetado, ¿no es cierto?, y hoy día se vende como vino de mesa, y no como vino de uva de mesa, se vende como vino de mesa, como una forma, en el mercado nacional, como una forma de pasearse todo eso, pero se exporta como vino. Y ahí hay un tema bien importante, que aprovecho el tema que se conversaba en la aduana. No existe el código arancelario vino de uva de mesa, simplemente existe vino. Y para poderlo vender como vino con denominación de origen o como vino de alguna variedad, lo que hacen es fraude, porque se exporta como vino, por ejemplo, Cabernet Sauvignon y se mezcla con tintorera, o se exporta como vino Chardonnay y es uva sultanina.
Entonces, ahí hay todo un tema que esperamos que con esta ley, y que vuelvo a decir, presidente, felicitarlos por la iniciativa, se resuelva. Nosotros hemos pedido muchas veces que se prohíba la vinificación de uva de mesa como se hace en otros países, ¿no es cierto? No solamente porque es una competencia leal con los productores honestos que se sacan la mugre y no sacamos la mugre produciendo vinos de alta calidad y por lo tanto con muy baja producción. La uva de mesa produce solo el desecho de una uva de mesa es más que lo que produce una hectárea de uva de cepa fina o incluso que la uva país, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una ley que apoyamos absolutamente. Y es muy importante que quede claro que no se puede utilizar el tema del cóctel de vino, por ejemplo, que hoy día está en el decreto 78, que expresamente transgrede lo que dice la ley. La ley dice que no se puede utilizar la palabra vino para cualquier producto que no sea vino, parte por decir que tiene que ir con 11,5 grados de alcohol, ¿no es cierto? Y hoy día el decreto sí lo hace. Ahí hay un tema que hay que resolver, porque la ley lo prohíbe por un lado, pero el decreto, que es de menor rango punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, sí agrega la palabra cóctel de vino y lo permite, cosa que hoy día estaría en contradicción, y esperamos que con su proyecto, senadores, se resuelva con el articulado que se está enumerando, de manera que lo apoyamos con muchísima fuerza, ¿no es cierto?, porque es un tema que llevamos ya 12 años discutiendo en todas las comisiones, en el Senado, en la comisión de la Cámara la semana pasada aquí en Talca, y es unánime, salvo, ¿no es cierto?, la gente que hace este tema como producción, ¿no es cierto? Y ahí queremos que definitivamente desaparezca esta competencia desleal y que además desprestigia al vino chileno. Nosotros creemos, somos los mejores productores del mundo de este producto, ¿no es cierto? Tenemos vinos de altísima calidad, pero entre medio aparecen estos vinos que no deberían haberse llamado nunca vino, por las razones que ya se han expuesto. Así que muchísimas gracias, senador, y es un proyecto que insisto apoyamos con toda nuestra fuerza por tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Lo liberamos de esta comisión si usted lo estima conveniente, porque sé que tiene muchas cosas que hacer. Si me permite, si hay alguna pregunta, yo además quería decirles que yo me voy ahora justamente a ver otro tema que la senadora tocó, que es el tema de los incendios. Justamente vamos a ver cómo arreglamos, cómo mejoramos el aeródromo de Panguilemos para poder recibir estos aviones especializados en combate a incendios que requieren pistas que no tenemos en todo Chile, que son pistas de mayor resistencia a los aviones. Son aviones que pesan 70 toneladas, por ejemplo, como el Hércules, o 47 toneladas como el Berrier 200, que estamos tratando que llegue a nuestra región en los próximos años. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Le ofrezco la palabra al señor ministro para que nos opine frente al proyecto este. Presidente, bueno, aprovecho de felicitarlo por la presidencia y junto al senador y la senadora también la alegría por tener de nuevo en la comisión a la senadora Aravena. Bueno, este proyecto lo felicito a los senadores y particularmente a usted, presidente, por hacer la propuesta. Fue conversada además en el encuentro que tuvimos en Talca con los viñateros, particularmente, como sabemos, en O'Higgins, pero con mucha fuerza en la zona sur del Maule y para qué decir el Itata. Los viñateros patrimoniales han pedido mayor celo en el cumplimiento de las normas y que lo que es industria vitivinícola proviene del vino. No obstante, como lo va a exponer la directora de ODEPA, he acotado, pero también hay que reconocer, como denunciaban algunos, que pueden haber casos de adulteración, de ingreso clandestino, algunas en la producción de supuestos vinos que incluyen uva de mesa que complica, pero a su vez están estas leyes de evitar los desperdicios y todo en la agricultura, que es importante que miremos también cómo logramos prohibir vinos de uva de mesa, pero permitir algunos derivados como chichas, vinagres, otro tipo de actividades que provienen de esta empresa. Entonces es importante tener la fotografía. Hay una breve exposición de ODEPA, pero
apoyo, por cierto, del Ejecutivo a este proyecto. Gracias, ministro. Tiene la palabra la directora de ODEPA. Permiso, presidente. La exposición la vamos a realizar en conjunto con Javier Palomino, asesor legislativo del Ministerio, si no hay inconveniente. Por favor, adelante, señor Pablo. Ahí sí. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a la senadora, a los senadores. Y bueno, como ya comentaba el ministro y la directora de ODEPA, tenemos una breve presentación. Comentarles que hemos enviado esta presentación a la Secretaría, pero hicimos unos pequeños ajustes de orden. Le mandaremos la versión definitiva para que la tengan en sus tablets, pero esta es al menos la versión final, la que estamos presentando en este minuto. Lo primero que queríamos comentar eran el contenido y la idea matriz del proyecto de ley que nos permite circunscribir un poco cuáles son los elementos que plantea el proyecto, y nosotros también queremos contarle un poco el contexto general del mercado del vino y de la uva de mesa, qué cantidad de productores tenemos, pues, de cuánto se trata esto, y finalmente terminar con algunas sugerencias, presidente, si así usted nos lo permite, en torno a elementos que podrían permitir mejorar el proyecto a través de indicaciones en su caso. En términos generales, el proyecto de ley modifica la ley de alcoholes, la ley 18.455. Es pertinente relevar, presidente, que esta ley fue recientemente modificada. Pasó precisamente una moción legislativa que el Ministerio, a través del Ejecutivo, apoyó con indicaciones, y felizmente esa ley se publicó hace muy poquito, recientemente. Y ese proyecto de ley buscaba aumentar sustancialmente las sanciones por las potenciales infracciones a la ley de alcoholes. Por lo tanto, es importante tener presente que las modificaciones que se hagan a través de esta ley van a tener eco ya también en la ley vigente, que tiene multas bien significativas ante el incumplimiento de las normas de la ley de alcoholes. Pues bien, la primera idea del proyecto es establecer que la vinificación de vino de mesa o sus derivados mosto vino no se considerará vino. Eso es lo primero que plantea la moción. A continuación, modifica también el artículo 16 de la ley de alcoholes para especificar que el producto de la fermentación alcohólica de mostos de variedades híbridas o su mezcla con productos de la especie vitivinífera no podrán denominarse vino. Eso es lo que dice la ley vigente, pero agrega la expresión cóctel de vino, derivado de vino o cualquier otra denominación que incluya la palabra vino, un poco en la línea de lo que se planteaba anteriormente. En tercer lugar, se establece en el artículo 17, hoy día vigente, que los vinos podrán ser utilizados en la elaboración de otras bebidas alcohólicas, las que podrán tener graduación alcohólica distinta de los vinos empleados, y que en estos productos no podrá utilizarse la denominación vino. El proyecto agrega, a continuación de esa expresión, la palabra o la frase de ninguna manera, para aclarar o especificar que no puede incurrirse en esa conducta. Y finalmente, el proyecto establece que se entenderá que es un producto falsificado, y aquí lo vinculo con las sanciones que se aumentaron sustancialmente en la ley vigente, el producto que se denomine vino sin perjuicio de incumplir las disposiciones del artículo 16. A continuación, presidente, vamos a hacer un breve comentario respecto al contexto de la moción, y finalmente terminaremos con algunas sugerencias a estos 4 elementos del proyecto de ley, si así nos lo permite, y que puede continuar la directora ODEPA, presidente. Gracias, presidente. Quisiéramos partir diciendo por qué estamos hablando en esta temporada en particular de la uva vinífera. Y la verdad es que esta temporada ha estado bien marcada por un escenario complejo para los productores y las productoras, que está caracterizado por un alto stock a nivel mundial de vino. O sea, estamos hablando de un problema que no solo afecta a nuestro territorio, sino que es un problema mundial. La producción ha seguido a las mismas tasas de años anteriores, y sin embargo el consumo ha ido disminuyendo considerablemente. Y eso se ha traducido en un aumento de los stocks. Y cuando los stocks aumentan, los precios se deprimen. Entonces tenemos como algunos datos que son significativos, y por ejemplo que el año 2023 tuvimos un 18,3% menos exportaciones que el año anterior. Es decir, estamos con un problema de mercado que es significativo. No estamos siendo capaces de crecer a la velocidad que se requiere para poder darle salida a un producto que es importante para nuestro país. Y bueno, y evidentemente esto se traduce en una baja rentabilidad del cultivo, donde la demanda por la uva vinífera es cada vez menor, y donde tenemos precios que están deprimidos en relación a los costos de producción.
Tenemos en pantalla un dato que dice relación con cuánto representan los vinos con uva de mesa respecto del total, que se ve ahí en línea roja, que está bien abajo, y que lo que queremos decir en términos general es que la producción de vinos con uva de mesa fluctúa año a año y depende de distintos factores. Depende de cuál es el precio del producto nacional, depende de la disponibilidad, de los stocks, de a cuánto está el mosto a nivel internacional, de la posibilidad de producir pasas, en fin, depende de muchísimos factores el cuánto se destina de uva de mesa a la producción de vinos. Y este fluctúa entre un 1,5% y un 7,8% del total nacional producido. Es decir, estamos hablando de que en los años en que mucha uva de mesa se destina a la producción de vino, hemos llegado a un 7,8%. Entonces, si recordamos que el problema, que el año pasado al menos tuvimos una disminución de las exportaciones del 18,3%, nos permite dimensionar que la situación es aún compleja con este proyecto, pero que de todas maneras puede representar un alivio para productores y productoras. ¿Qué estamos haciendo como Ministerio de Agricultura? Y acá solo quiero dejar algunos titulares y ponernos a disposición de la comisión en caso que se requiera que en algún momento tengamos que dar más detalle. Estamos trabajando en el ámbito de la transparencia de mercado. Publicamos permanentemente los precios de la uva vinífera en los distintos poderes de compra para que productores y productoras puedan tener información de dónde se ofrecen las mejores condiciones para comercializar su producto. La publicación no está exenta de comentarios y de críticas en el sentido de que ODEPA toma estos precios cuando ya existe un nivel de comercialización que es relevante y entonces no estamos tomando precios antes de que comience la comercialización y por lo tanto no podemos dar señales a los productores antes de que esto empiece a ocurrir. Y además tenemos la fiscalización del reglamento especial para la uva vinífera, donde el SAC también realiza una labor que es bastante importante. Hemos incorporado un eje de trabajo con harta fuerza, que es la gestión comercial, cómo vamos abriendo mercados de destino para precisamente fortalecer esta salida del producto. Y ahí hemos tenido misiones de cooperativas de Ñubles a Europa el año pasado, tenemos la participación en la feria. En una feria que se realiza en Brasil y tenemos algunos programas de comercialización específicamente de vinos de Leitata y de Cauquenes que están siendo apoyados hoy día por ProChile con los recursos del Ministerio de Agricultura. Estamos también trabajando en inversión y fomento y ahí a través del INDAP tenemos un programa de inversión en bodegas y en asesorías. Estos programas se conversan y se acuerdan en el marco de la Mesa Birregional del Vino. Quisiera también destacar que la uva vinífera tiene una normativa o en el fondo está regulada y ya tiene hartas especificidades que tiene que cumplir que son distintas de otro tipo de uva vinífera. Y ahí, por ejemplo, está en que los envases en que se expenda vino que está elaborado con uva de mesa deben contener la etiqueta donde dice que el vino está elaborado con uva de mesa, que además no pueden contener en la etiqueta menciones que son relevantes para los consumidores como la cepa, la calidad, ni el año, ni la cosecha. Es decir, eso le da una categoría distinta al vino con uva de mesa, que además los productores hoy día deben dar aviso al SAG hasta fines de enero para poder efectivamente utilizarlas en la producción y que deben declarar también la bodega donde se está realizando para que el SAG pueda fiscalizarlo. Otros aspectos que no están ahí mencionados, pero que también son relevantes, es que las denominaciones, para que pueda existir una denominación de origen, no es posible que el vino contenga uva de mesa, que el vino, para que tenga la característica de vino elaborado con cepajes tradicionales, tampoco puede contener uva de mesa. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que existen hartas normativas que restringen y que restringen el uso de uva de mesa para la producción de vino. Entonces, esta normativa iría en línea con medidas que como Ministerio de Agricultura llevamos años tomando y que se demuestran en el sentido de que la utilización hoy día de uva de mesa es baja. Eso quería ponerlo como antecedentes antes de iniciar la conversación de este proyecto en particular, cuyos artículos va a comentar Javier. Presidente, sí. Sí, por Gracias. favor, adelante. Muy breve, algunos comentarios del proyecto de ley que quisiéramos
dejar aquí a la mesa para su consideración y potencial fortalecimiento de este proyecto en la línea del contexto que ya ha señalado la directora ODEPA de la uva de mesa. En primer término, en cuanto a la prohibición de denominación como vino a la vinificación con uva de mesa, es importante señalar que hemos estado trabajando tanto con el SAC como NODEPA en el análisis de este proyecto de ley. Y es importante relevar que los distintos cultivares de uva de mesa corresponden tanto en género como en especie a vitivinífera y se encuentran dentro del marco legal vigente para la elaboración del vino. Y así lo establece el artículo 16 de la Ley de Alcoholes. Ahora bien, la excepción que busca el proyecto, en el sentido de excluir a los cepajes de uva de mesa para la elaboración de vino, lleva a la exclusión de este tipo de uvas para la elaboración de bebidas alcohólicas elaboradas a base de vino como los clergy o cooler, cóctel de vino, poncho, sangría. Hoy día actualmente en la normativa están definidos como productos que derivan del vino. Por lo tanto, la moción también afectaría a esas especies. Pero de la misma forma, queda entonces la uva de mesa, y es importante señalarlo así, al menos de la moción se desprende, permitido el empleo de la uva de mesa para la elaboración de chicha, mistela y vinagre, cuyos conceptos definidos en el decreto Supremo 78 del año 1986 no especifican directamente que se trabajan en función de el vino. En este sentido, y como una sugerencia general, presidente, para producir el efecto que pretende la moción, se sugiere que la modificación establezca que el producto de la fermentación alcohólica de cultivar de uva de mesa no podrá nominarse vino y deberá comercializarse bajo cualquier otra denominación. Con ello, en definitiva, se cumpliría el espíritu que busca el proyecto, esto es, no derechamente prohibir la vinificación con uva de mesa, sino que el producto final no puede denominarse como tal, y permitiendo también que los productores puedan continuar elaborando estos otros productos a los que he hecho alusión. En segundo término, presidente, una sugerencia también que nos indica el SAG es que debería modificarse el artículo 19 de la ley para incorporar al SAC, para incorporar, perdón, a los establecimientos de vinificación cuando inician la elaboración de productos provenientes de uva de mesa. Habría que agregarlo para que también en el proceso de reporte de información esté explícitamente indicado que estos establecimientos deban informar al SAC el inicio de estas operaciones cuando también trabajan la vinificación. Y finalmente, y muy importante, que también fue dialogado en la Comisión de Agricultura de la Cámara que se realizó en el Maule, hay dos sugerencias que dicen relación con la entrada en vigencia de la ley. Así como se ha planteado en otros cuerpos legales, se sugiere que la modificación considere una norma transitoria para agotar la existencia de los productos que están elaborados con la norma vigente. Eh, de tal manera que pueda haber una transición adecuada y proporcional a a los productos que ya están en comercialización. Pero por otro lado, y para poder adecuar tanto los cuerpos legales respectivos como también dar este periodo de adecuación, se sugiere que el proyecto contemple una disposición transitoria para la entrada en vigencia. Y ahí nosotros damos una idea que puede ser, por ejemplo, la vendimia 2025 u otro momento específico. Es importante relevar, y así también nos han informado presentes los organismos técnicos, que de proceder o de prosperar esta iniciativa hay que modificar una serie de cuerpos legales de carácter, perdón, no cuerpos legales, sino que reglamentos infralegales, que son el Decreto Supremo 78, que es el reglamento de la ley de alcoholes, el reglamento 464, que establece las zonificaciones vitícolas, y finalmente el reglamento de las empresas certificadoras de vinos, eh, y por tanto se requiere el tiempo adecuado para que esas normas puedan modificarse a propósito del proyecto de ley y generar una transición vinculada a la publicación de estas normas, de estas modificaciones reglamentarias, de tal manera que todo el sistema pueda ir trabajando en función de lo que propone la moción. Entonces, presidente, en resumen, esos son nuestros comentarios, nuestro aporte, la consideración de los potenciales afectados por el proyecto y nuestra sugerencia en general. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Javier. A ver, lo que pasa, o sea, todos sabemos hoy día que la industria del vino está pasando por un momento bien complejo a nivel mundial porque hay una escasez en la demanda, hay una baja demanda. Pero también nosotros, y por eso cuando discutimos la ley, la 18.455, trabajamos pensando precisamente en que como país tenemos que ser serios. Y si estamos exportando vino que diga, no sé, Cabernet Sauvignon, tiene que ser esa cepa y no puede ser una cepa alterada con uva de mesa. Y ahí fue el sentido de poder nosotros ir regulando para qué,
para que nuestro país siga siendo un país serio al momento de poder exportar este producto. Pero nosotros sabemos, y ya conocemos todo lo que está pasando, que en cierta medida la industria genera cambios porque son más rápidos para poder actuar y han hecho cambios y han seguido usando esta uva en con otro producto. Por eso creo que hoy día esta ley apunta a que tenemos que ser capaces de poder establecer, llamemos, las normas claritas, de tal manera que lo que se diga es lo que es. La industria va a poder seguir trabajando, pero no se puede colgar de la palabra vino. Entonces, este es un tema. Por eso yo creo que aquí es un tema de que como legisladores tenemos la responsabilidad de poder ordenar a la industria y que la industria también cumpla la normativa. Y lo otro que sucede también es lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos aquí muchos productores a nivel nacional que son pequeños productores que están agobiados porque estas empresas que son grandes, que son las dominantes en términos de la adquisición de los productos, también, yo digo, en cierta medida se aprovechan del trabajo de las pequeñas, llamemos, de las pequeñas viñas. Y creo que ese es un tema que también tenemos que ser capaces nosotros de poder tratar de cubrir un poco. Y lo otro que yo le pediría también, aprovechando que está el ministro, yo creo que aquí hay mucha investigación que se puede hacer. Yo creo que Línea perfectamente debería investigar, o lo otro, a lo mejor el Ministerio de Ciencia, a ver qué otro producto podemos también realizar a base de las uvas de todas estas pequeñas, llamemos, viñas que tenemos en los secanos costeros de la sexta, séptima y octava región, que es gente que vive de su viña, vive de su campo, vive de su trabajo. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Me da la impresión que podemos avanzar mucho frente a mejorar la vida también de todas estas personas que en cierta medida uno espera que sigan viviendo y sigan cuidando este patrimonio que es tan importante para el país. Eh, Senadora Aravena, y vamos a seguir con nuestra próxima invitada. Sí, bien breve, presidente. Primero agradecer la exposición del gobierno, del ministerio, está bastante claro. Y esto viene a complementar un proyecto que, como usted dice, trabajamos que tenía relación con lo mismo. Era como, de alguna manera, aumentar ostensiblemente las multas de quienes usaran de manera irregular etiquetas que no eran relacionadas con el producto original. En ese contexto tengo algunas preguntas. O sea, primero una reflexión. Los consumidores deben saber lo que compran más que nada, sobre todo en el mercado interno. O sea, de verdad, yo ahí tengo una duda con respecto a eso propiamente tal, porque ya al menos tenemos claro que hoy día el etiquetado obliga a quien vende un producto, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, tiene que decir además en la etiqueta que tiene un porcentaje de uva de mesa, ¿cierto? Eso es lo que está estipulado, al menos lo tiene que informar. ¿Cuántos pequeños productores se verían afectados con esta norma? A mí me interesa porque evidentemente cada vez que nosotros legislamos tenemos que ser capaces de comprender, más allá de si estamos de acuerdo o no, cuánto afecta esto a la economía local y cuántos productores se verían afectados, porque de una u otra manera ellos, como bien dice acá, hay antecedentes que habla de algunas razones sociales que estarían comprando esto y que no hay nada irregular en eso con la ley hasta el momento. Entonces, ¿y cuánto monto en dinero implica? O sea, porque si es la economía familiar base, y de cuántas personas estamos hablando, porque el procesar para vinagre u otras cosas requiere procesos y industria que lo haga y consumidores que aumente, o sea, porque hay competencia entre vinagre manzana, vinagre de uva y un montón de otras. Entonces, ahí hay un tema. ¿Y por qué no se ha pensado, y eso se lo pregunto un poquito al ministerio, puede ser desde la ignorancia, pero en una categoría de vino de uva de mesa para el consumo local? No, puede que esté equivocada, pero o sea, Chillán y toda esta zona, que es lo más cercano que yo tengo a este tema, ha vendido históricamente este tipo de vinos, digamos, de manera un poquito más artesanal, si se quiere. Entonces, vamos a terminar con ese tipo de factura de esta pequeña industria artesanal. Entonces, yo felicito, digamos, porque en el fondo va a complementar la otra ley. Pero nosotros tenemos que ser serios y tener todos los antecedentes a la mano para poder tomar una decisión si votamos o no a favor de este proyecto en general. Así que esas son como mis dudas. ¿Cuánto afecta? ¿A quiénes afecta? ¿Cuántos son? ¿Qué implica en dinero esto? ¿Cómo se va a revertir esto al futuro? Y sobre todo, quizá una locura, pero así como se vende jamón, y voy a hacer un ejemplo de mi región,
jamón de grandes industrias. También mi región de la Araucanía tiene un territorio que es Capitán Pastene, que vive Sí, en un sí. porcentaje no menor del prosciutto que se produce artesanalmente, que tiene resolución sanitaria y que tiene denominación de origen por el Ministerio de Agricultura y Economía. Solo eso. Sí, Gracias. senadora, me gustaría mucho que las preguntas las dejáramos para el final para poder dar la palabra también a nuestra invitada, ¿cierto? Porque todavía tenemos una invitada, entonces, sí. Por eso le damos la palabra a la señora Jenny Llanos, coordinadora nacional de Viñateros de Chile. Hola, buenas tardes, señor presidente, y a los honorables diputados de la comisión. Agradecer el apoyo del proyecto del señor ministro del medio presidente y del Ejecutivo. Estamos muy agradecidos porque es uno también de los compromisos del presidente Boric de tener precios justos o precios que reflejen el valor de los vinos en el mercado exportador, y fue uno de los compromisos hechos por el ministro en marzo del 2022. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación. Ahí está. Jenny, si puede hablar más fuerte, se le agradece. Ya, me voy a acercar más al micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha mejor. ¿Se escucha? Sí, ok. Bueno, no hay que olvidar que estamos inmersos en una crisis que lleva años, pero que este año se agudizó, y nosotros, la Coalición Nacional de Viñateros, bueno, mi nombre es Jenny Llano, soy la coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros, que nació en 2015 justamente para denunciar colectivamente los abusos de mercado que existen en la industria, ¿ya? Y así como esta entidad reúne unas 20 organizaciones que tienen representación desde el Biobío hasta la región metropolitana. Por ejemplo, ahí en la región de O'Higgins estamos coordinados por la Asociación Gremial de Pequeños Viñateros de Colchagua. Estamos también coordinados con la Red del Vino, y hasta hace poquito, un par de años atrás, estábamos trabajando con la Coordinadora Nacional para el Comercio Justo, que reúne asociaciones de Colchagua y del Maule Norte, específicamente en Sagrada Familia. Bueno, también tenemos organizaciones gremiales en Biobío y en Ñuble. Nosotros hemos denunciado ya en 2 ocasiones los abusos de mercado, en este caso abuso de posición dominante y competencia desleal, pero con resultados de la Fiscalía pobres, porque no ha hecho una investigación a fondo, porque no se puede investigar el mercado por separado de uva vinífera sin investigar el mercado de los vinos a productor, porque es una industria que está verticalmente integrada. No obstante, la Fiscalía en su último informe hizo recomendaciones al Ministerio de Agricultura, y también concluyó varias cosas, entre ellas que la ley de transacciones comerciales, que obliga a los agroindustriales intermediarios a publicar los precios de los productos agropecuarios, no se estaba cumpliendo en nuestro sector, ¿ya? Porque no olvidemos que aquí tenemos una ley que obliga a publicar los precios, y también faculta al Ministerio de Agricultura para reglamentar esa ley. Y en este sentido, nosotros solamente tenemos reglamento para la uva vinífera, pero es un reglamento, señor presidente, que limita la ley, porque, bueno, más adelante lo voy a mostrar. Entonces, este proyecto se da en una crisis tremenda, en donde tenemos precios por cepas francesas finas, como Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Syrah, de hasta 100 pesos por kilo en Colchagua, en Maule, en Valparaíso, ¿ya? Y con costos de producción
para una espaldera, producción acotada de 12.000, 13.000 kilos por hectárea, que es una producción promedio de sobre los 300 pesos por kilo. Entonces se dan cuenta que estamos perdiendo en promedio 200 pesos por kilo para ese tipo de cepa, y peor aún en los vinos, porque los vinos genuinos a productor, genuinos, puros, de cepas tradicionales, finas, lo están pagando hasta 180 pesos el litro. 180 pesos el litro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace allí el vino de desecho de uva de mesa de parrón? ¿Qué hace allí los vinos que ahora están inundando los supermercados, que se venden y facturan como vino? Escúchese bien a los integrantes de la comisión, por su intermedio, presidente, que aquí se está facturando literalmente el agua con azúcar y saborizante como vino, ¿ya? Nosotros hemos presentado facturas al respecto, y también se está facturando como vino productos que no tienen los 11.5 grados de alcohol. Entonces, si la institucionalidad no es capaz de fiscalizar lo que salta a la vista de cualquiera, porque esto no hay que hacer análisis, no hay que hacer absolutamente nada. Uno va al supermercado y se encuentra con estos vinos que no son vinos, porque el fabricante lo etiqueta como cóctel de vino en letra chica, en la parte trasera de la botella, o como vino desalcoholizado o parcialmente desalcoholizado, que si bien el decreto 78 lo autorizó mediante una modificación en el 2013, fue una modificación contraria a la ley de alcoholes, ¿ya? Y que se tiene que revisar. Entonces, como le digo, aquí tenemos una grave crisis, y por el otro lado, nosotros tenemos un incumplimiento, no tenemos ni siquiera un piso mínimo, que son el cumplimiento de las leyes sectoriales, el cumplimiento de la ley de alcoholes, el cumplimiento de la ley de transacciones comerciales, porque actualmente yo le estoy comentando que nos están pagando 180 pesos por litro a productores de Maule, de su cepa Carmener. Entonces, ¿dónde están publicados esos precios que se paga a productor de vino en Colchagua por su vino granela productor? ¿Y por qué se están pagando esos precios de 180 pesos por litro de vino granela productor, cuando el mismo vino puesto en el barco cuesta 500, 600, 800 y más, dependiendo del tipo y de la calidad del vino? Calidad que en Chile no está reglamentada, pero sin embargo, a nosotros como excusa nos dicen, no, es que tu vino es genérico, entonces te pagamos esto. Pero, ¿quién reglamenta eso? ¿Quién decide eso? Que si es genérico, que si es corriente, que si es premio. No sé, eso no está reglamentado. Pero sin embargo, es usado como excusa para pagar los precios irrisorios, donde hay una tremenda distorsión de mercado y en donde lamentablemente la institucionalidad, llámese Ministerio de Agricultura, llámese Fiscalía Nacional Económica, después de años de denuncia todavía no nos explican a qué se debe esta distorsión en el mercado, porque no puede ser que un vino Chardonnay, Sauvignon Blanc, a productor se le pague 200 pesos por litro y el mismo vino puesto en el barco cueste 800 o 700 o 900 o más, ¿ya? Entonces es eso que a nosotros nos complica, porque si bien es cierto, estamos insertos en un libre mercado, no existen abusos, no se permiten los abusos monopólicos, no se permiten los carteles, no se permite la colusión, no se permite la competencia desleal, pero resulta que en Chile sí. Entonces uno dice, esto no es libre mercado, este es un mercado libre para abusar. Entonces, como comentaba yo, con esos precios irrisorios de 100 pesos por kilo para cepas finas, con costo de sobre 300 pesos, y si hablamos de los parronales de alta densidad, que representan un 14% de la producción vitivinícola, un 14% de la superficie, perdón, que tienen ya costos sobre los 150, costos promedio de 180 pesos por kilo para ese nivel de productividad. Entonces, prácticamente
nadie está salvando costos. Y dicho de otra forma, tendríamos que arrancar todos los viñedos desde Araucanía. Bueno, en Araucanía es poco todavía las hectáreas que se producen, y ahí hay un convenio con la San Pedro. Seguramente cuando después ya no estén de la mano de los grandes, le van a pagar los mismos precios irrisorios como el resto del país. Entonces, ¿qué hacemos? Y es una consulta que le hicimos al ministro en la pasada reunión en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, por su intermedio presidente. ¿Qué hacemos frente a esta tremenda crisis en donde los productores ya vienen endeudados, sin capital de trabajo para seguir? Ayer yo conversaba con un productor que tiene, hasta hace 2 años tenía 30 hectáreas de cepa fina, ¿ya? Hace 2 años abandonó 15 hectáreas y, durante el 2023, por la falta de recursos, solamente pudo trabajar a medias 15 hectáreas, pero no pudo finalizar el ciclo porque le faltaron recursos para la aplicación de las enfermedades fungosas, y a sabienda que le iban a pagar 100 pesos por su merlot. Él dejó abandonado su viñedo. Entonces, esto no puede ser. ¿Por qué no están pagando esos precios irrisorios por la cepa fina francesa? Porque este no es un problema del secano, no es un problema de un pequeño productor. Acá tenemos productores de 100, de 200, de 300 hectáreas que son súper eficientes y que nos están salvando costos, y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque si bien es cierto, el año pasado las exportaciones se contrayeron en un promedio de un 18%, curiosamente los precios de los vinos de exportación se mantuvieron firmes y los Sí. precios de vino a consumidor en el mercado nacional aumentaron. Y si le sumamos a eso que tuvimos una baja de producción formal de un 11%, pero tuvimos una producción a nivel mundial que fue Sí. la más baja en los últimos 60 años. Estimada Entonces, Jenny, porque igual no nos queda mucho tiempo, me gustaría que pueda simplificar un poquito más la presentación para poder tener la posibilidad de hacer algunas consultas. ya, entonces me voy a ir a los a la definición de vino. Bueno, la ley es clara al definir vino, que tiene que ser de la especie vitivinífera, que a todo esto también las uvas de mesa son vitiviníferas. Tiene que tener a lo menos 11.5 gramos de alcohol. Se permiten productos derivados del vino, pero estos no pueden utilizar la denominación de vino, ¿ya? Las etiquetas deben incluir en el nombre la naturaleza del producto, lo que actualmente no se está cumpliendo, ¿ya? Tenemos transgresiones a la ley de alcoholes, como lo comentaba. Tenemos los fraudes por agua en los vinos, que se modificó también por decreto, que contraría la ley. Tenemos los fraudes por uva de mesa, y aquí es súper relevante el tema, porque la directora de ODEPA, por su intermedio presidente, informaba que era muy poco el porcentaje de uva de mesa que se vinificaba. Claro, eso es lo formalmente declarado, pero los fraudes nunca se van a declarar. Y nosotros tenemos los fraudes fueron reconocidos por la ex administración del Ministerio de Agricultura por mezcla fraudulenta de uva vinífera tradicional con uvas de mesa,
que van de los 250 a los 300 millones de litros. Estamos hablando básicamente de un 25% de la producción nacional y que no se vende como vino de uva de mesa, sino que va en las mezclas del vino Cabernet, del vino Sauvignon Blanc, del Chardonnay, ¿ya? Y estos fraudes, pues, estas mezclas fraudulentas fueron reconocidas y es por eso la importancia también de este proyecto, porque a todo esto no hay análisis en Chile que permita determinar el tipo de cepa del que está compuesto un vino. Es decir, una vez que se mezcla, no hay forma de perseguir ese fraude, porque no hay análisis en Chile, ¿ya? No existe. Y por lo tanto, el consumidor tendría que creer lo que dice la etiqueta, y es por eso que es tan importante erradicar los fraudes de raíz. Acá también aclarar, por su medio, presidente, lo que se entiende para nosotros como uva de mesa y vino de uva de mesa. Si nosotros hacemos un poco de historia, el vino en Chile tiene una historia de 500 años. Las primeras cepas fueron traídas por los españoles. Luego, en el siglo XIX, se introdujeron las cepas francesas o finas que afrancesaron los vinos chilenos. Y luego, recién en los años 70, con la apertura de Chile al mundo, la apertura al mercado, se introdujeron variedades específicas, o sea, se plantaron específicamente ciertas variedades para exportación como fruta en fresco. O sea, estas variedades introducidas fueron introducidas y plantadas específicamente para exportar como fruta en fresco. Y no tiene nada que ver con las cepas viníferas tradicionales que, por ejemplo, se producen en la región del Biobío, en el secano costero, de Ñuble, de Maule. No tienen absolutamente nada que ver esta uva de mesa con las cepas viníferas tradicionales. Esta cepa, y vuelvo a repetir, para que quede muy claro, esta uva de mesa son variedades especialmente producidas, plantadas y manejadas para la exportación como consumo en fresca y destinadas esencialmente a dicho objetivo porque tienen características organolépticas y comerciales para dicho objetivo. Y el vino de uva de mesa es el producto de vinificar esta uva, ¿ya? ¿Qué dice la normativa internacional al respecto? La OIV, que es la Organización de la Viña y el Vino, que es el máximo organismo técnico y cuyo código de prácticas internacionales y enológicas rige un poco, es el marco legal, legal y técnico por la cual se rigen el comercio del vino en el mundo para los países que son socios de la OIV, entre ellos Chile y la Unión Estimada Jenny, Europea. estimada Jenny, estamos muy escasos de tiempo porque muchos Ya, senadores se tienen que enviar a otras comisiones. sí, Por favor, entonces agradecería terminar. la OIV es clara al definir vino, que es el resultado de la fermentación alcohólica, con uvas frescas, y define uva fresca como el fruto maduro de la vid, y define uvas que son especialmente para vinificación y uvas que son especialmente para uva de mesa. Y en ninguna parte la normativa internacional define uva de mesa, no está definido el vino de mesa en el Código de Así Prácticas es. Enológicas de la OIV, ¿ya? Y por otro lado, los principales productores de vino en el mundo, ellos limitan solamente a ciertas cepas, que son básicamente las cepas viníferas tradicionales, el vino, ¿ya? Obviamente tenemos diferencias con la cepa vinífera en productividad por hectárea, en manejo agronómico, en variedades, en calidad, en mercado principal de destino, ¿ya? Un vino de bajo grado, por ejemplo, puede provenir de vinos de desechos de uva de mesa, de vinos diluidos en agua, de vinos de parrón de alta densidad y de vinos de regiones Estimada más Jenny, frías.
Jenny, disculpe, pero yo sé que estamos muy escasos de tiempo. La Sí, discusión con del esto proyecto, termino, presidente. la discusión Muchísimas del gracias. proyecto la vamos a dar. Por lo tanto, lo importante es que usted se hubiese referido al proyecto como tal. De eso estoy hablando y con eso termino. Entonces, el vino de uva de mesa es una amenaza a la calidad e imagen del vino chileno, es una competencia desleal para los productores de vino y uva de cepas viníferas tradicionales, especialmente plantados y manejados para vino, y está aumentando en forma fraudulenta los inventarios que son usados para justificar precios irrisorios o predatorios bajo costo de producción por uva y vino granel a productores. Entonces, Chile está preocupado de los stocks, de la calidad del vino chileno. Este proyecto vendría en realidad a cumplir en parte dicho objetivo sin dejar de mencionar el resto de las cosas que hay que seguir avanzando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión por el Ya. tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jenny. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Aravena. Hay que revisar con más detalle el proyecto, pero yo voy a ser un poco dura en mi análisis y diría yo que si bien tiene buenas intenciones, yo creo que lo que expresa Jenny dice más relación con la falta de fiscalización, del etiquetado y de un proyecto que ya se discutió con largo tiempo, que tiene que ver con lo que planteaba el asesor jurídico de Agricultura. Yo me preguntaría algo. Si el Códex Alimentario en el mundo entero dice que la leche es lo que resulta, ¿cierto?, de la ordeña de una vaca, y todos entendemos que la leche es eso, y no es posible pensar que la leche de una vaca Hereford va a dejar de ser leche porque es una vaca que no es, digamos, lechera. Una Holstein sí, no deja de ser leche porque se ordeña de una vaca que no es, digamos, lechera. Y es lo mismo esto, o sea, la vitis vinífera es también uva de mesa. Por lo tanto, yo creo que aquí entramos en una cosa más compleja, que internacionalmente todos sabemos que lo que se produce, digamos, de la uva es vino. Que no esté definido el vino de uva de mesa como parte de nuestra legislación es otro tema. Pero yo así como lo veo, no, es como una cosa de tanta estructura, de concepto, que la verdad es que no logro comprender cómo Chile sería el único país del mundo que exigiría que el vino sea de una cepa especial para denominarse vino y que todo lo que resulte digamos, el proceso de vinificación de una cepa que no sea específica y todo no se denomine vino. Eso es muy raro y creo que incluso, no sé si hay algún país del mundo que hubiera legislado algo como eso, pero yo lo digo sinceramente, no lo comprendo. Creo que hay que ir por otro camino si queremos apoyar a los productores, pero así como está definido por el momento, a primera vista, a mí me parece raro. Senadora Sepúlveda. Sí, también me gustaría que Odepa nos pudiera ilustrar con más precisión qué es lo que está pasando con el mercado del vino fuera, ¿no? Porque este 18,3, ¿no? De disminución en las exportaciones y todo, quiero saber si tiene que ver con mercados que se están cerrando, complicaciones desde el punto de vista de la disminución en los precios, porque la sensación y qué es lo que está haciendo ProChile, ¿no? Porque se mencionó solo al pasar, qué es lo que está haciendo ProChile en relación a esto, porque lo que yo pude entender de la presentación, las variables donde tenemos complicación con uva de mesa, cuando tenemos complicación de uva de mesa, a menos que sea absolutamente estable lo que están planteando, es que lo que ocurre obedece a muchas variables, ¿no? A mí me gustaría que analizar esas variables para entender bien el problema, claro, y qué es lo que se está haciendo anexo para poder disminuir esta situación, entendiendo lo que nos plantea la expositora, ¿no? De la injusticia claro, que esa injusticia, ¿cómo tratamos desde aquí? O sea, a través de la fiscalización, o sea, a través de mejorar, ser más específica las leyes, etcétera, compartiendo lo que plantea, ¿no es cierto?, la senadora Aravena, pero buscar la fórmula. ¿No? Buscar la fórmula de cómo ayudamos, entendiendo además que todos son pequeños agricultores. A mí me gustaría, no sé si usted se saltó una lámina o no, pero nosotros la teníamos aquí. Entonces, de una lámina en relación a quién produce esta uva de mesa, cómo son, ¿no es cierto?, esta distribución en hectáreas, en tipo de agricultor, que para mí Senadora, es muy importante. 10 minutitos más para poder seguir. ¿Ya? Ya.
Sí, pero mira, tomamos el acuerdo de hacer una consulta, porque hay que hacer una consulta seguramente internacional de este tema también, ¿o no, ministro? Sí, sí, Presidente, si me permite un minuto. sí, por favor. Bueno, lo primero que yo quiero reiterar que la opinión nuestra, y vamos a mandar todo lo que se está haciendo con el vino, porque se está haciendo proyectos de los gobiernos regionales, se lo ha dicho en algunos casos, tienen que mezclarlo con otras cepas que le dan valor, Cariñac, hay varias cooperativas muy exitosas, hay acuerdos de contrato, hay distintas realidades. Pero lo importante es que este proyecto, Chile uno, el cuarto exportador de vino del mundo, y lo van a ver en el estudio, porque conozco bien el caso español, lo van a ver en el caso del estudio de la biblioteca del Congreso. Hay países que el vino es para cepas viníferas, no es para toda la uva. Sí. Y se ha sido moderado en decir, explicaba la directora de ODEPA que son 9 los productores de vino en base a uva de mesa, son 9, no estamos hablando. Y por cierto, licores, chichas, vinagre, ahí yo tengo una diferencia, por su permiso, presidente, con una parte de los viñateros, que el prohibir los cócteles de mezclas de vinos con fruta es un error, porque la tendencia mundial, a propósito, es a la cerveza, a los espumantes y a los vinos con menos graduación. Claro. Entonces allí es como una contradicción. Pero lo importante es para los viñateros tradicionales nuestros, que es la viña país sobre todo, pero también hay harto Cabernet Sauvignon, como se explicaba, es muy importante que el vino de uva vinífera. Creo que la esencia del proyecto, bueno, bueno, pero no de uva de mesa, de cepa viníferas con trazabilidad, que permitan denominación de origen, que Chile, al igual que España, Italia y Francia, tenga fuerza en base a una trazabilidad y no a una generalidad. Estimados senadores, le pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores si es necesario hacer esta consulta internacional. ¿Le parece? ¿Hay acuerdo? Ya, hay acuerdo. Mire, referente a lo que expuso Jenny, a mí me da la impresión de lo siguiente, ministro. Mire, aquí, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando para que las cosas se hagan correctamente y nuestros llamemos, empresarios que están dedicados a la industria del vino sean correctos en hacer buen uso de las diferentes cepas. Yo creo que ese es el tema que nos corresponde a nosotros. Pero por lo que yo escucho de Jenny, aquí hay un problema de la comercialización y eso debería pasar, yo creo que a la Comisión de Economía, porque lo que sucede es que el poder dominante, que es el comprador, es el conchencho, en palabras de Gerard de la Vega, y ahí hay un aprovechamiento de él por el poder dominante económico que tiene sobre el productor. Yo creo que ahí tenemos un problema que nosotros con este proyecto no lo estamos atacando. Son temas totalmente diferentes, por lo tanto, yo creo que nosotros debemos estudiar un poquitito más este tema. ¿Por qué razón? Porque yo tiempo atrás también lo planteé y lo he planteado varias veces, lo he conversado con varios senadores, colegas, porque no solamente le sucede, en este caso, a los pequeños viñateros, si los pequeños agricultores, los productores mire, los productores de trigo, la gente vinculada a los arándanos, a las frambuesas, a las manzanas, también el poder dominante económico es el que hace que esos agricultores terminen perdiendo dinero y estas empresas rentabilizan aprovechándose del trabajo de los pequeños productores. Ese es un tema que en este Senado no se ha atacado y no es un tema, como digo, de esta comisión. Para mí es un tema de economía que tendría que trabajarse, obviamente pensando en regular el poder comprador, porque nosotros no deberíamos permitir el aprovechamiento indebido. El libre mercado me parece bien, creo que el mundo está en el libre mercado, pero lo que debemos ser capaces de regular los aprovechamientos. Los aprovechamientos no son buenos para nadie. Aquí debemos hablar de un precio justo, de un valor justo, de que el trabajo de cada persona o de cada productor o cada pequeño empresario se vea reflejado también cuando recibe su paga.
Sí, por eso es un tema que muchos agricultores hoy día están tan complicados que el único camino que tienen es parcelar sus campos y venderlos porque es la forma de poder pagar las deudas. Y ese es un tema que nosotros deberíamos también, como digo, preocuparnos de poder avanzar, pero como digo, hay que verlo con la Comisión de Economía. Eso, no sé si se ofrece la palabra, sí, Javier, Eh, ministro. Presidente, era tan solo pedir que el equipo técnico pueda Avanzar. avanzar y nosotros a Perfecto. su vez vamos, bueno, tenemos una alianza, como le digo, se llama Agrocopa Innova y hay todo un tema con vino, con economía y contarles todo lo que está haciendo Pro Chile y además, dentro de todo, los 2 primeros meses de este año mejoró respecto al año pasado la exportación de vino tanto embotellado como a granel, así que hay Ya. algunos brotes verdes no tan malos para el sector. Senador. Presidente, dado que usted está hablando del mercado y que de alguna manera, si uno tuviera que concentrar el problema, está claro que la fiscalización perfecta no existe, pero claramente ahí es donde hay un problema, porque si hubiera una gran fiscalización, esto probablemente no ocurriría, pero finalmente no es posible. Quizás habría que, aquí se muestran algunas cifras, pero sería bueno que si vamos a seguir analizando el proyecto, pudiera venir el SAC con una breve explicación de dónde están los cuellos botella y todo, porque el proyecto que se hizo anterior, si estuviera perfecto, digamos, en la aplicación, prácticamente evitaría lo que nos está contando Jenny ahora, pero en la práctica no está ocurriendo. Sí, Eso. ya, ¿les parece, senadora, de que le pidamos, hagamos la mesa de trabajo con los asesores, el ejecutivo, para que sigamos avanzando en este proyecto para poder avanzar? Ya, acordado. Ya, quiero contarles también algo que no les conté en delante, me habría gustado que se estaba el senador Durana, por la siguiente razón. A mí me encomendaron conversar con la ministra de Bienes Nacionales frente a los arriendos que hay en Arica y Parinacota, que son demasiado excesivos. Entonces la ministra me dijo que nos va a enviar la respuesta por escrito, que ella está consciente de todo el apoyo de regular esos cobros y que le había dado la indicación a su Ceremi de que se detuvieran esos pagos en la zona norte, básicamente, en Arica y Parinacota, para ver y establecer bien cuál es la forma de los cobros. Pero esos arriendos son con fondos fiscales. Son arriendos fiscales que son demasiado excesivos para... entonces es un tema de que esta gente es muy productora, muy agrícola, y tienen valores muy altos de los arriendos que son de las propiedades fiscales. Entonces, la ministra nos va a mandar el oficio, yo espero que llegue ya lo posible la próxima semana para tener ya más claro eso y obviamente ella está revisando para ver cómo se van a ordenar esos cobros, esos senadores. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Ya, siguen trabajando.